A todos. Voy a compartir la pantalla a ver cómo funciona. Bien. Mientras tanto, vamos a presentar a Sandra. Sandra es arquitecta. Conocí a Sandra este año en el World Urban Forum, donde ella coordinó uno de los paneles que tenía que ver con patrimonio cultural. Y realmente aprendí del maravilloso trabajo que estaban haciendo. Así que recomiendo a todos que lean su libro. Darme a participar porque son unos seminarios muy interesantes y también quiero dar las gracias a todos los que participan y a la parte técnica la ponente anterior es un maravilloso ejemplo de lo que está ocurriendo en Europa. Y lo que tengo en mi cabeza ahora es cómo tomamos estas experiencias fascinantes al resto del mundo y cuáles son los mecanismos para traducir estos grandes ejemplos de regeneración patrimonial en Europa afuera de Europa. Y creo que nuestros mecanismos son algunos de ellos. Sé que queríais que hablase inicialmente de hábitat, pero a lo largo de este tiempo también he podido estar participando en una política sobre dinámica rural y urbana, que es una recomendación para las Naciones Unidas para combatir la desertificación. También he podido estar participando en una política sobre dinámica rural y urbana, que es una recomendación para las Naciones Unidas para combatir la desertificación. Y pensé que era una buena oportunidad este seminario para plantearnos esto a nivel global, porque hay una gran competencia y un espacio de debate sobre lo que es importante debido al cambio climático en cuanto a urbanización y otros temas. Así que lo que voy a comentar hoy sería unos paquetes de ideas, si lo puedo expresar así, en cuanto a distintos problemas que son muy diversos, tal y como ha explicado la ponente anterior, en un marco que pueda ser comprensible y adaptarse en el futuro. La COVID-19 ha cambiado, ha explicado la ponente anterior, en un marco que pueda ser comprensible y adaptarse en el futuro. La COVID-19 ha cambiado muchas cosas. Nos ha cambiado por una razón, que la seguridad alimenticia realmente son críticas. Y hemos podido ver en la comunidad internacional y en el diálogo completo de la COVID y post-COVID, porque obviamente el virus sigue presente, que oímos hablar de alimentación y producción alimentaria. Así que tenemos que volver a conectar las zonas rurales y urbanas. Me gustaría hablar también de la multilateralidad y los objetivos de desarrollo sostenible y las convenciones del clima como las de París y urbanas. Me gustaría hablar también de la multilateralidad y los objetivos de desarrollo sostenible y las convenciones del clima como las de París. Sobre todo, tenemos que hablar de transferencias. Si tenemos grandes ideas, tenemos que presentarlas de una forma comprensible en África, en Latinoamérica, en Asia y hablar con un lenguaje común. Que cultura y patrimonio son un elemento común, pero tenemos que utilizarlos para poder desarrollar estos procesos. Me gustaría volver a 1992 con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y la Agenda 21. En el 92 presentamos una recomendación que decía que el desarrollo sostenible tiene que tener en cuenta todos
los elementos que tienen que ver con el asentamiento rural y urbano. Durante 28 años, la comunidad internacional ha estado debatiendo este problema y sigue siendo relevante hoy en día. Así que creo que es importante siempre tener en cuenta lo que ha pasado en estos 28 años. El marco para abordar el dinamismo y la dinámica urbano y rural está basada en los factores humanos de fabricación, de capital, y creo que estos son los elementos claves para proporcionar puestos de trabajo y ver cómo podemos abordar el tema de la inmigración. Capital natural. Tenemos los ecosistemas y los servicios de los ecosistemas, la producción y los recursos humanos para sostener las vidas de los ciudadanos. Los capital natural son los ecosistemas, sus servicios, agua, aire y la salud de las zonas rurales. Hoy, en el mundo post-COVID, podríamos añadir que la salud humana depende de la salud del planeta y sus ecosistemas. Y la forma en la que se ha trabajado en esta política es trabajar en las codependencias, esos elementos que todos tenemos en común, lo que tienen en común las zonas rurales y urbanas para reconectar ambas. Creo que debemos traer el discurso urbano así como el rural. De algún modo, es una propuesta para ver cómo ambas pueden estar conectadas a través de sinergias. Y esta codependencia exista y esta dependencia de las zonas urbanas, de las rurales, el agua y el aire limpio, así como el refugios ciudadanos, dependerán de los servicios de la tierra para el agua, el aire y la alimentación. La seguridad alimentaria y la codependencia. Esto es un elemento crítico porque los cambios demográficos están teniendo un efecto en la agricultura aún más en la COVID-19. Gran parte de la población vive en zonas rurales y la urbanización combinada con el crecimiento de la población mundial podría añadir 2,5 mil millones de personas a las zonas urbanas para el año 2050. A pesar de esta tendencia global de la migración, la agricultura y los sistemas sanos serán muy importantes para esta seguridad de los alimentos tanto en zonas urbanas como rurales. Y otro tema que sigue coexistiendo para ambos es la falta de agua. Muchas ciudades con población de más de esta seguridad de los alimentos tanto en zonas urbanas como rurales. Y otro tema que sigue coexistiendo para ambos es la falta de agua. Muchas ciudades con población de más de 100.000 se encuentran en cerca de zonas fluviales, pero muchas veces no tienen suficiente agua. Teniendo en cuenta estas cifras y teniendo en cuenta las zonas de agricultura, significa que necesitaremos una mejor gobernanza para que haya una sostenibilidad. Una posible forma de poder avanzar para que ambas zonas puedan desarrollarse es una gestión sostenible de la tierra. Y aquí me gustaría mencionar la degradación y el marco de neutralidad, que es el marco que ha sido firmado por 97 países, porque hay una degradación, es un tema, y 35% millones de zonas de tierra se pierden. Esto también tiene que ver con la desertificación. Así que si pensamos que en Europa no hay suficiente zona cultivable, esto es algo que va a seguir aumentando. Así que la agricultura basada en la biodiversidad y en los ecosistemas es una solución para mejor utilizar estas zonas. Aquí tenemos una península de Arabia y hablé en una reunión en Dubái sobre este tema y los Emiratos Árabes tienen un 2% de zona cultivable. Así que, por un lado, somos muy afortunados en Europa porque tenemos zonas donde podemos cultivar. Hay áreas donde tienen menos de un 1% de tierra cultivable. Y esto yo lo
conectaría con la agenda global y lo que es donde tienen menos de un 1% de tierra cultivable. Y esto yo lo conectaría con la agenda global y lo que está ocurriendo actualmente en la escala internacional, por ejemplo, Naciones Unidas, en cuanto a restauración de los ecosistemas y lo que dicen, agrobiodiversidad, trabajar con agricultura y bosques es muy importante como punto de entrada y además también reconoce la nueva agenda urbana, los asentamientos humanos y la conectividad entre las zonas urbanas y rurales. Y por último, tenemos las estrategias de biodiversidad en el Acuerdo Ecológico Europeo, que creo que es un gran documento. A nivel político y de financiación, hay una integración de las zonas urbanas y rurales. Y aquí quería mostrar una pequeña interpretación de algunos de los, también con rehabilitación, reclamación de tierras, sobre todo en zonas periurbanas. Así que de alguna forma tenemos que prevenir y controlar la urbanización de las ciudades, rehabilitar y moverse en estos territorios para luego conjuntamente conseguir una revegetación y geoparques, tal y como ha mencionado la ponente anterior, y lo que es muy importante, reclamar estas zonas cultivables allí donde todavía es posible. Y además también es importante, cuando hablamos del capital natural, es el patrimonio cultural. Y aquí, por ejemplo, podría hablar de dos ejemplos en el patrimonio natural y cultural, donde ciudades ofrecen un sistema sostenible que realmente ya ha existido durante más de 5.000 años en algunos lugares. Sabemos que puede haber coexistencia, por supuesto, cultural y natural, y sabemos históricamente que se puede hacer, pero es una cuestión de adaptación y la ponente anterior ha demostrado que se puede hacer de una forma maravillosa. Luego tenemos el capital humano. Los cambios demográficos y la globalización ponen presión sobre las ciudades. El cambio climático que se muestra a través de la desertificación, degradación de la tierra, falta de conductividad, la migración y la pobreza son todo problemas en zonas periurbanas y están al frente del crecimiento de las ciudades. La salud y el bienestar, el desarrollo, la formación y las estrategias para las comunidades que incluyen eh, educación y prosperidad de las zonas rurales y ciudades. Y en cuanto al capital humano, tenemos formación, trabajos y otros muchos sobre la Declaración del Medio Ambiente que dice que el ser humano está en el centro de la agenda de la sostenibilidad, con dependencia en el capital humano entre la dinámica rural y urbana. Esta dinámica es muy importante y creo que se trata del aspecto más crítico en el contexto global. Según el Banco Mundial, en 2050 se vive con menos de $1,9 al día, pero la pobreza extrema cada vez está más presente en zonas rurales. Se estima que un 79% de aquellos que viven en pobreza viven en zonas rurales. Este es un ejemplo de pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional que se publica cada año por la UNPD, que se publica cada año por la UNPD. Trabaja en el contexto de salud, educación y condiciones de vida. Y muestra que muchos de los pobres viven en zonas rurales, pero el porcentaje de pobreza en las zonas urbanas también es alarmante. Así que las zonas periurbanas muchas veces acogen a estas personas y en estas zonas la migración rural es donde llega también. Así que no podría destacar más en mi presentación hoy que las zonas rurales y periurbanas tienen que ser una solución para la migración a las urbes. Y hoy hablamos también de la despoblación. Y
Los cambios demográficos también tienen un rol muy importante en cuanto a altos niveles de crecimiento de población, mientras que en otros han caído las tasas de fertilidad y esto ha tenido un impacto también en la migración. Así que la migración también tiene un rol en cuanto a los cambios demográficos. No todos la migración ocurre en circunstancias positivas, tal y como sabemos, y en años recientes hemos visto un desplazamiento debido a persecución, degradación medioambiental y cambio. La migración rural a zonas urbanas es un tema que se ha debatido mucho en muchos foros internacionales y me gustaría citar al Banco Mundial que habla del cambio demográfico en un contexto del desarrollo y cambio y cómo esto en los países en desarrollo forman parte del cambio. El alto crecimiento en los del desarrollo y cambio y cómo esto en los países en desarrollo forman parte del cambio. El alto crecimiento en las zonas rurales se convierte en migración a zonas urbanas y los estudios sugieren que más o menos la mitad del crecimiento en las urbes proviene de las zonas rurales. Y esto es algo que se ha estudiado desde 2008. Luego también tenemos migración debido a temas climáticos. La FAO ha abordado este tema como una de las principales causas para la migración de zonas rurales a urbanas. Luego, además, aquí hay distintas causas. Tenemos riesgos climáticos, pero también motores económicos que hacen que esto sea así y que aumentan la movilidad. Y entre 2008 y 2015, de media el 20 es una tendencia que sigue creciendo. Creo que la forma de avanzar es explorar el link que hay entre los puestos de trabajo y el medio ambiente. Según una organización que lo ha estudiado, vemos que la intensidad de los desastres nacionales está ligado a menor productividad. Por lo tanto, 1,2 mil millones de puestos de trabajo tienen que ver con la gestión efectiva del medio ambiente, también en zonas rurales, y la transición a una economía verde no es solo urgente para el planeta, sino que también es compatible con las necesidades de mejorar las condiciones de trabajo decente. Así que no se hace solo por una región, sino que lo que queremos es solo por una región, sino que lo que queremos es diversificar los puestos de trabajo y ser sostenibles, que es muy importante. Y además aquí hay que tener en cuenta esto como una oportunidad para desarrollo de tecnología y su transferencia. Y también en el sector de la construcción, ver cómo los trabajos tradicionales pueden crear más trabajos efectivos en las zonas rurales, porque sabemos que esto es una forma de prevenir el desplazamiento por razones económicas. Otro aspecto que se debe abordar, y aquí me gustaría citar lo que dice Human Habitat para la erradicación de la pobreza. En algunos casos, ir a las urbes está haciendo que la situación de pobreza sea menor. En algunos casos, ir a las urbes está haciendo que la situación de pobreza sea menor. Por ejemplo, esto pasa entre un 30 y un 25% en algunos lugares en la India. Así que lo que creo que hay que hacer es ver cómo se utilizan esas tierras y ver cómo podemos encontrar el equilibrio adecuado. Y las competencias de la economía verde o eco creo que suponen una gran oportunidad. Hay muchos titulares que podría dar, pero hablaría de nueva capacitación para la transición económica, un enfoque sectorial teniendo en cuenta el desarrollo de la educación y la capacitación y desarrollar capacitación también para jóvenes.
Capital social. Gobernanza, capital social. Gobernanza y políticas a niveles locales para poder mejorar la situación. La expansión de las ciudades se debe regular para que no vaya a zonas de producción cultivables. Así que hay que planear, descentralizar para poder conjuntamente conseguir un desarrollo sostenible y construir juntos, pero también beneficiarse todos y tener planes para las zonas también periurbanas y rurales. Y aquí lo importante son la gobernanza, política, normativa, economía y empresas sociales. La gobernanza y una falta de normativa en cuanto al uso de tierras puede ser un problema. Por ejemplo, ciudades que siguen creciendo, por ejemplo, en Areto, para poder crecer de una forma sostenible. Así que esto es un problema en las ciudades para encontrar una normativa adecuada y para de alguna forma poder controlar y ver cómo se pueden hacer las cosas, porque esto es algo que hay que hacer de vez en cuando y que es muy importante plantearse para abordar el crecimiento y la gobernanza. Luego también quería hablar aquí sobre un trabajo muy interesante del Instituto de Recursos que se llama Una ciudad más igual en la gestión de la expansión y creo que este trabajo es de mm, Karen Setter y el doctor Mahenda a los títulos de propiedad, incentivos y coordinación con autoridades locales y, en tercer lugar, la participación mm, en la gestión y desarrollo del uso de la tierra. Así que la propiedad también tiene un rol muy importante en la mitigación de diferenciación entre zonas rurales y urbanas. Y ahora tenemos una transparencia que me resulta muy interesante porque nos dice quién es propietario de estas tierras fuera de la ciudad y cómo puede mitigar los potenciales problemas. Y podemos ver que la propiedad está en manos de los pueblos indígenas, por ejemplo, o personas que tienen en cuenta su patrimonio. Pero si vemos el porcentaje que está en manos de los pueblos indígenas, por ejemplo, o personas que tienen en cuenta su patrimonio. Pero si vemos el porcentaje que está en manos de este tipo de pueblos es muy pequeño, suele ser entre un 10 y un 5%, lo cual no es suficiente. Normalmente en las ciudades el 80% de la tierra está nacionalizado, una parte es público, así que el poder tener un diálogo sobre el patrimonio y el poder tener un efecto en esta tendencia global realmente no es muy grande. Y tenemos que encontrar las herramientas y las formas para volver a conseguir esto a través de las tierras que están en manos públicas, pero también en privadas, para ver cuáles son los co-beneficios de la regeneración y los valores de desarrollar y la normativa. Quería hablar de la ODS 8, dar apoyo a eh, el desarrollo entre lo urbano y lo periurbano. Así que para todos nosotros que trabajamos con los ODS, este es un objetivo muy importante para desarrollar nuestras ciudades y nuestro patrimonio. Aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo las ciudades están planificando trabajar. Por ejemplo, este es un ejemplo en Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad que vive eh, en el agua y también ofrece estos espacios para que los jóvenes se puedan entretener. Hay una posible forma de avanzar. Las recomendaciones para crear zonas
periurbanas que se llamarían zonas de amortiguación. Muchos ejemplos se vieron a través de programas de Horizonte 2020, viendo cómo podíamos trabajar con cadenas de suministro para alimentos y cómo podíamos ligarlo a zonas metropolitanas. Y sí que hay muchos programas de la UE respecto a este elemento y podemos ver que hay mucho trabajo que se ha desarrollado en toda Europa, lo cual creo es muy prometedor. Y luego tenemos el capital de fabricación o fabricado. Podemos encontrar estos recursos también en la economía circular, teniendo en cuenta cómo podemos proteger el medio ambiente y pasar a una transición de puestos de trabajo teniendo un efecto en el transporte, también con tecnología, digitalización, transferencia de esa tecnología e innovación. Todos tienen un rol vital para encontrar soluciones locales y promover la colaboración regional. Así que en el capital tenemos un entorno construido, una economía circular, el transporte y la energía, las industrias, los bienes y los servicios. Y las codependencias. Lo que vemos aquí es que UN Habitat solía hablar de este tema y entiendo que esto es algo que se sigue debatiendo desde la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de esos asentamientos informales, hay muchos debates al respecto. Creo que nos tenemos que replantear. Una forma de avanzar como solución podría ser prestar mayor atención a las ciudades secundarias. Las ciudades secundarias e intermediarias y el desarrollo rural pueden proporcionar la educación y el sistema sanitario adecuado, pueden funcionar como mercados para la región circundante y pueden ser un elemento crucial para la seguridad alimentaria. Así que en lugar de que haya una gran migración a las grandes ciudades, estas ciudades secundarias pueden de alguna forma ser una medida preventiva cuando hablamos de la migración rural a zonas urbanas. Y lo que importa es aumentar la conectividad a través de las infraestructuras para que las personas puedan quedarse donde están, como en el caso de la situación de la COVID, pero tener las infraestructuras que también son muy importantes porque también son una forma de conexión. Y aquí tenemos un mapa que ve el porcentaje de población rural y aquellos que viven a más de 2 kilómetros de una carretera. Son infraestructuras básicas que damos por hecho que tenemos en Europa, pero que son muy de gran importancia en otras zonas de este planeta. Y la economía circular. Acabamos de lanzar la economía circular. Este es un motor importantísimo para la bioeconomía, para la creación de empleos, para reducir los vertederos, y creo que existen estas políticas. Están ocurriendo muchísimas cosas, pero lo realmente positivo de todo esto es la capacidad de crear empleos. La financiación para la innovación. Están ocurriendo muchísimas cosas, pero lo realmente positivo de todo esto es la capacidad de crear empleos. La financiación para la innovación. Y todo esto es una excelente noticia para las zonas rurales. Y yo creo que vamos a ver más colaboraciones en este sentido. Está ocurriendo en la actualidad. Esto es algo prometedor. Capital financiero. La transición verde, la economía verde es bueno para todos. Y según el informe de la Organización Mundial del Negocio, se están mejorando considerablemente los negocios verdes. Esto es muy importante para el medio ambiente. Tener una microeconomía, unos entornos facilitadores, las inversiones, una financiación sostenible.
elementos. Y para concluir, la dinámica urbana, rural y la política, tal y como lo pueden ver en esta diapositiva, en el centro está la dinamización de las zonas rurales. Esto es importante y puede ser que debido a la COVID-19 las principales oportunidades en la actualidad dependerán de la inclusividad y la sostenibilidad, mucho más que antes. Y tendrán que organizar unas cadenas de distribución cortas. Esto no es fácil. La razón por la cual esto no es fácil es porque la cadena de suministro mundial era mucho más eficaz que la cadena de distribución local. Y de hecho, en algunos casos, la cadena de suministro mundial era mucho más eficaz que la cadena de distribución local. Y de hecho, en algunos casos, hay agricultores que no disponen de incentivos para poder vender sus productos a nivel local porque la cadena de distribución global es mucho más rentable y eficaz. Tengo esta fotografía que quería mostrarles en la que se observa este paisaje rural. Es un gran privilegio tenerlo, pero también tenemos este sector, el sector horticultor de los Países Bajos, en el que se ha desarrollado esto durante 400 años. Y el gran desafío al que nos enfrentamos en la actualidad es que la alimentación, los alimentos se cultivan, desarrollado esto durante 400 años. Y el gran desafío al que nos enfrentamos en la actualidad es que la alimentación, los alimentos se cultivan en la tierra, pero también se cultivan en invernaderos, como este es el caso. En este caso tenemos tomates hidropónicos que se cultivan en el agua de una manera muy eficaz, pero tenemos que saber si esto va a desarrollarse en las zonas rurales o no, porque estos paisajes, estos paisajes rurales, sobre todo, han cambiado muchísimo en los Países Bajos y seguirán cambiando porque hay un gran cambio en el sector horticultor. Este es un momento de transición que tendremos que gestionar. Nosotros sabemos que estos invernaderos llevan toda la vida existiendo, pero se están cambiando su uso con estos cultivos hidropónicos. Esto es importante. Muchísimas gracias. Esta era mi presentación. Muchísimas gracias, Sandra. Muy interesante, como siempre, escucharle. No sé si hay preguntas, comentarios. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerlas a través del chat. Es importante escuchar lo que y ha habido una ruptura. Lamentamos mucho, está hablando, no se enfoca realmente al micrófono, tenemos ciertos problemas para escucharle. De todo ello depende el bienestar. Tiene que ser muy importante. No sé, José María, si tienes algo. Me ha gustado mucho la presentación. Has puesto el dedo en la llaga. Los dos problemas que podemos mencionar. El dedo en la llaga. Los
dos problemas que podemos mencionar sobre todo que nos vamos a enfrentar en la era post-COVID. Vamos a tener que reconstruir la realidad en la que vivimos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ahí creo alguna pregunta que dice que hay algunas regiones españolas se están convirtiendo en zonas de inmigración para personas mayores. ¿Cómo podemos quizás invertir esta dinámica? Si es que lo podemos hacer sobre todo cuando vemos que es una cuestión importante y yo creo que nuestra capacidad para unir los cambios sociales y nuestras aspiraciones. Ayer hablamos de los valores indígenas de la adaptación a las nuevas situaciones y también de las aspiraciones sociales, expectativas sociales. Tenemos que entender qué es lo que es esa aspiración social en una persona que va a las zonas rurales. Tenemos que ver si estas zonas cumplen con sus expectativas. Hemos tenido que sobrevivir estos últimos meses encerrados. ¿Cómo podemos considerar esto como una posibilidad? ¿Cómo podemos? Yo creo que la economía se está convirtiendo en una economía más digitalizada y yo creo que la Unión Europea cuenta con todos los mecanismos para hacerlo. Están implementando nuevas políticas para ello, pero realmente sí, la conectividad es un desafío para nosotros. Implementando nuevas políticas para ello, pero realmente sí, la conectividad es un desafío para nosotros. Hemos hablado de la migración rural y qué va a pasar con la migración urbana rural, con la digitalización. Creo que sí que es un tema importante. Yo creo que en la era post-COVID-19 lo está acelerando. Es una cuestión de digitalización de la infraestructura, de cuestiones de movilidad, que existan las redes de Internet en estas zonas para que podamos invertir esta migración. Sí, quizás esta sea la situación que veamos en un futuro. Una última pregunta. ¿Podría mencionar? Bueno, podría mencionar algunos lugares donde ha funcionado. Por ejemplo, Suiza. El modelo suizo de los Alpes suizos, por ejemplo, y algunas ciudades, paisajes en esas ciudades muy interesantes. Esto es lo que me viene a la cabeza ahora. Ahora estoy en los Países Bajos, donde una importante parte del país o el paisaje rural es un invernadero. Y lo que he visto aquí está cambiando mi concepto de lo rural, porque parece que lo rural ahora está buscando cerramientos con estos tomates que crecen en estos invernaderos y tenemos que interpretar cómo va a ser el futuro de este paisaje rural dentro de 10, 15 años. ¿Cómo va a ser ese paisaje rural? Porque está cambiando. Están cambiando las actividades agrícolas y yo creo realmente que los alimentos tienen que ser cultivados en la tierra. Pero habrá algunas excepciones y otro tipo de cultivos y tendremos que hablar de ello. ¿Cuál será el futuro de este paisaje rural en el contexto de un desarrollo de patrimonio? Y si esto
va de la mano de la transferencia tecnológica que está existiendo, que se está produciendo en la actualidad. Otra pregunta de Federico Martelli, que hablará mañana. Otra pregunta de Federico Martelli, que hablará mañana. Él pregunta cuál es el papel y potencial de lo digital en las áreas rurales. Por un lado nos da una cierta conectividad y sensación de cercanía, pero por otro lado es un gran motor de automatización, hace que acaba con muchos empleos, sí, estoy de acuerdo. Pero también hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la automatización, la robotización que existe y nadie puede saber lo que va a pasar porque dicen que la nueva tecnología crea cero. ¿Cuántos nuevos empleos serán creados? Pero cuando hablamos de la distribución comunitaria, hemos hablado también del blockchain. Hay algunos aspectos de la digitalización con toda la venta de los productos, la disponibilidad del producto, por ejemplo, la coordinación de la economía circular, porque aunque queramos capitalizar los biorresiduos de la agricultura, tenemos que saber dónde está el residuo, si está disponible, en fin. Yo creo que es una cuestión en la que tenemos que colaborar, pero tenemos que entenderla primero, porque esto es algo que va a ocurrir, lo queramos o no, y tenemos que entender cuál puede ser lo positivo para las zonas rurales de todo esto. Quizás tendremos que organizar otro taller, pero otra pregunta. Buenos días, Sandra. Entiendo que las infraestructuras, carreteras y digitalización pueden cambiar o invertir la tendencia. ¿Tienen algún paradigma, un caso, un estudio de caso que nos pueda ilustrar este enfoque? No, mi política ha sido publicada y hay algunas referencias en estos documentos. No se lo puedo decir de memoria. Permítame que lo consulte. O bueno, lo puedo facilitar a los organizadores sobre esta cuestión. Yo escribí un documento sobre las carreteras secundarias y quizás se lo podría facilitar a Pablo para que lo distribuya. Sí, estaría muy bien. Muchísimas gracias. Un ruido, pero estamos en un centro en el que la acústica no es genial. Lo siento. Pido disculpas por las interferencias. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, Sandra. Nos vemos esta tarde otra vez. Gracias. Hasta luego.